Hola, hola a todos y bienvenidos a Admincast, un proyecto hecho con la finalidad de ayudar a los estudiantes con temáticas relacionadas a la administración, muy interesantes para todos. Exactamente, pero también con entusiasmo. Soy Gabriela y estoy feliz de empezar este viaje junto a ustedes. Y yo soy Brian, y hoy arrancaremos este primer episodio con una pregunta que suena muy sencilla, pero tiene más fondo de lo que parece. ¿Qué es realmente la administración y por qué a todos la utilizamos sin darnos cuenta? Cuando escuchamos la palabra administración, a muchos se nos viene a la mente una oficina con jefes, trajes y hojas de Excel por todos lados. Pero la administración no solo se vive en las empresas, está en cada decisión que tomamos. Exacto. Piensa esto, cuando decides qué materia estudiar primero o cómo dividir tu tiempo entre clases, trabajo y descanso, ya estás administrando recursos, tu tiempo, tu energía y tu atención. Sí, y eso es justamente lo interesante, Brian. La administración, aunque parezca un concepto técnico, es parte de la vida cotidiana. Sin darnos cuenta, todos aplicamos sus principios a diario. Sí, por ejemplo, cuando organizas una fiesta hay planeación. ¿Cuándo la hacemos? Organización. ¿Quién lleva qué? Dirección. Vos conseguí la música y yo la comida. Y control. ¿Salió como esperábamos? O cuando estás tratando de sobrevivir con el dinero que te queda antes del fin de mes, ahí estás aplicando un plan financiero digno. Total, porque administrar es eso, lograr tus objetivos con lo que tienes disponible. No necesitas millones ni un título, solo saber usar los recursos con tu cabeza. Y me gusta pensar, fíjate, que administrar también tiene que ver con balancear. ¿Sabes? Cuando pones esfuerzo, cuando descansas, cuando invertís tu tiempo en vos. Sí, y ahí entra algo que muchos no entendemos al principio. La administración no solo es una técnica, es una forma de pensar. Es ver que los problemas no se resuelven fácilmente. A veces hay que buscar soluciones y encontrar resultados. Y eso se aplica a todo, desde cómo estudias hasta cómo manejas tus emociones, incluso cuando decidís no discutir con alguien para evitar un conflicto innecesario. Estás administrando tu energía emocional. Eso me encantó, o al menos llamó mi atención. Administrar tu energía emocional. Suena profundo pero real, porque al final lo que hace un buen administrador no solo es lograr metas, sino hacerlo sin destruirse en el proceso. Exacto. Por eso este podcast no será una clase formal, sino una conversación entre amigos sobre cómo aplicar los principios de administración para mejorar nuestra vida, nuestros estudios y eventualmente también pues nuestras carreras. Exacto. Y la verdad es que ese es el punto principal de este podcast. Hablar sobre temas de la administración de la forma más sencilla y prometemos hacerlo con humor, anécdotas reales y con estilo relajado. Bueno, Gaby, entremos en materia. Ya dijimos que todos administramos sin darnos cuenta, pero ¿qué hace un administrador profesionalmente? Buena pregunta. Un administrador domina lo que se conoce como 4 funciones fundamentales: planear, organizar, dirigir y controlar. Sí, son como los 4 superpoderes del administrador. Si los entiendes, puedes manejar cualquier situación, desde un grupo de trabajo hasta una empresa multinacional. Vamos con el primero, planear. Planear no es otra cosa que decidir hacia dónde quieres ir y cómo vas a llegar. Exacto, pero no se trata solo de soñar, sino de ponerse en estrategia, en el sueño.
Exacto, pero no se trata solo de soñar, sino de ponerle estrategia al sueño. Por ejemplo, todos decimos, voy a estudiar más este ciclo, pero pocos se sientan a planificar cómo lo harán. Exacto. Y por eso a veces terminamos estudiando el día antes del examen, con café y lágrimas incluidas. Y con una promesa falsa, la próxima vez empiezo a estudiar una semana antes. Pero sin planificación real, eso nunca pasará y pronto estaremos en la misma situación. Sí, la planeación te da dirección, te dice qué paso seguir, qué recursos usar y en qué tiempo hacerlo. Es como tener un GPS que te evita perderte. Y lo mejor es que planear no solo se aplica a lo académico. Puedes planear tus finanzas, tus metas personales, tus viajes o incluso tu salud mental. Fíjate que a mí me funciona anotar mis metas semanales. Me da una sensación como de orden y logro cuando las cumplo. La verdad me parece un buen tip. Ahora pasemos al segundo pilar, organizar. Y aquí es donde la planeación se convierte en acción. Ya sabes lo que quieres y ahora toca poner todo en su lugar. Exacto. Organizar es como armar un rompecabezas. Sí, organizar es como armar un rompecabezas. Debes colocar cada pieza, tu tiempo, tus recursos, tu equipo, de manera de que todo encaje. Y aquí entra algo importante, aprender a delegar. Muchos queremos hacerlo todo y eso es imposible. Sí, porque al final terminas bien saturado y nada te sale bien. Un buen administrador sabe confiar y coordinar. Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que es un pilar bastante interesante, pero tenemos que pasar al siguiente, el cual es dirigir. Y aquí entra la parte humana de la administración, o como también se le denomina, el capital humano, y es donde uno tiene que liderar, motivar y comunicar de la forma más adecuada. Exactamente. Y ser líder también no es mandar, es inspirar, es saber escuchar, comprender y guiar. Así es. Y es que el mejor líder no es el que más grita, sino el que más conecta. Sí, por eso fíjate que incluso entre amigos siempre hay alguien que tiene el don de poner orden, ¿verdad? Con una sonrisa, ese es el verdadero liderazgo. Y finalmente tenemos al cuarto pilar, controlar. Y aquí es donde verificas si todo lo planeado realmente se cumplió. Sí, y si no se corrige, porque controlar no es castigar, ¿verdad? Sino aprender del resultado. En la vida real, el control es como hacer una revisión de tu progreso. En la vida real, el control es como hacer una revisión de tu progreso. ¿Voy bien? ¿Cumplí lo que me propuse? ¿Qué debo mejorar? Sí, me gusta verlo como una autoevaluación constante, no solo en lo académico, no, yo la regué. Sí, y me gusta verlo como una autoevaluación. Me gusta verlo como una autoevaluación constante, no solo en lo académico, sino en lo personal también. Así que ahí lo tienen, planear, organizar, dirigir y controlar. 4 palabras que parecen simples, pero en realidad son el motor de todo lo que funciona en el mundo. Sí, desde un negocio hasta una familia, todo se sostiene con administración y esto nos demuestra que esta carrera, más que números o teorías, se trata de entender cómo funcionan las personas y los sistemas. Después de todo esto, creo que podemos decir que la administración no es solo una carrera,
es una habilidad para vivir mejor. Sí, administrar tu vida es como ser el gerente de tu propio futuro. No se trata de tenerlo todo controlado, sino de tener claridad, estrategia y propósito. Y eso se nota en todo, en cómo manejas tu tiempo, tus relaciones, tus emociones. Exactamente, incluso en cómo enfrentar los fracasos. Un buen administrador no se derrumba, analiza, ajusta y vuelve a intentarlo. Sí, personalmente pienso que en la vida el control no es evitar los errores, sino aprender de ellos. Y cada error bien analizado se convierte en un activo. Sí, por eso estudiar administración no solo te prepara para trabajar, también te prepara para pensar mejor. Bueno, para continuar, hoy quiero contarles un ejemplo práctico, detallado y fácil de imaginar para todos los que nos escuchan, donde se aplican los 4 puntos claves del proceso administrativo. Bueno, para empezar, vamos a situarnos en una empresa ficticia, hipotética, ¿verdad? Pero muy realista. Vamos a llamarla Ecoprime. Supongamos que es una imprenta pequeña con 2 empleados que produce tarjetas, cuadernos personalizados y material corporativo. Bueno, teniendo este contexto en cuenta, ahora imaginen que soy el administrador recién contratado para mejorar el rendimiento de este pequeño negocio. Bueno, lo primero que yo haría es revisar cómo está la empresa. Y al hacer esto me doy cuenta que las entregas se atrasan por alguna razón. Hay desperdicio de papel y las ventas no han crecido en los últimos 6 meses. Entonces, teniendo este panorama, me siento con el dueño y definimos un objetivo claro: aumentar la productividad, ¿verdad? Supongamos que un 25%. Y yo propongo que hay que reducir el desperdicio de material un 8% y mejorar los tiempos de entrega para cumplir puntualmente con al menos el 95% de los pedidos en un plazo de 3 meses. Para cumplir con este objetivo vamos a tener que hacer algunos cambios, por ejemplo, rediseñar el flujo de proceso de impresión, implementar un calendario de producción semanal, capacitar de una mejor manera al personal. Son algunas de las cosas que habría que cambiar. En este ejemplo, al inicio estamos aplicando uno de los pilares fundamentales de administración, que es planificar. Y ahí estoy respondiendo una pregunta clave: ¿qué queremos lograr y cómo lo vamos a lograr? Una vez que tenemos el plan ya en mente, pasamos a la segunda etapa: organizar. Esto significa que hay que repartir recursos, roles y herramientas para que el plan pueda ser ejecutado. Comienzo por repartir 2 personas en diseño, 3 personas en impresión, un encargado de inventario y 2 personas para atención al cliente. Y aquí es donde la teoría se vuelve realidad, ya que ahí es donde se aplica la organización y me estoy asegurando de que cada recurso esté donde debe estar en el momento adecuado. Luego pasaríamos a la etapa de dirigir. Con el plan hecho y la organización lista, llega el momento de la tercera función: dirigir. Esta etapa depende totalmente del factor humano, ya que se aplican principios desde liderazgo, motivación, comunicación, resolución de conflictos y orientación. Lo primero que hago es reunir al equipo, ya que les tenemos que explicar los nuevos objetivos de la empresa. Y no quiero que trabajen más duro, quiero que trabajemos más inteligentemente, eso les diría. Bueno, como es un ejemplo práctico en el cual dispongo de muy poco tiempo, vamos a pasar a la última función: controlar. Y ojo aquí, porque controlar no significa vigilar o castigar, sino medir el avance y corregir cuando sea necesario. Después de un mes, digamos, de haber aplicado los 3 principios básicos, vamos a poder evaluar los primeros resultados.
si la productividad subió, si el desperdicio bajó, si las entregas subieron algún porcentaje. Todo eso es importante de verificar en esta etapa. Una vez que ya se ha evaluado todo esto, nos hacemos una pregunta puntual. ¿Qué hago? ¿Tomo medidas correctivas o descubro que han aumentado la productividad? Se miden muchos parámetros para poder tomar una decisión. Bueno, en este ejemplo práctico, si todo se aplicó de la forma correcta y se llevó al capital humano de la mejor manera, entonces, como ven, en este caso, EcoPrime creo que aumentó la productividad, redujo los desperdicios y se capacitó de una mejor manera al personal. Y este es solo un ejemplo pequeño, práctico, ¿verdad? En el que, como ven, en este caso, EcoPrime, aplicamos los 4 puntos claves del proceso administrativo como si fueran pasos consecutivos. El anterior complementando al siguiente y viceversa. Pero en la realidad funcionan como un ciclo que nunca termina. Y ese, fíjate, es el mensaje con el que queremos cerrar este primer episodio. La administración empieza por ti. Antes de dirigir empresas, aprende a dirigir tu tiempo, tu mente y tus emociones. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Admincast. Si te gustó, compártelo con tus compañeros y síguenos aquí en nuestra página. Y prepárate, porque en el próximo capítulo hablaremos de un tema de la cátedra de desarrollo organizacional. Sin más que agregar, nos encontramos en un próximo episodio de Admincast.